Este es un mapa de Argentina alrededor de 1900 y este es un mapa de Europa en la misma época. Ambos tenían redes ferroviarias enormes, estratégicas, modernas para su tiempo. Hoy se ven muy distintos y la pregunta es obvia. ¿Qué pasó con los trenes? ¿Fue solo un problema argentino o pasó algo más profundo en todo el mundo? Vamos a averiguarlo. Antes de seguir, algo importante. Lo que pasó en Argentina es un desastre, pero no pasó solo acá. Europa también perdió miles de kilómetros de vías, líneas secundarias, ramales rurales, trenes que ya no eran rentables. Estados Unidos también cerró líneas. Japón también racionalizó su red. En todos lados, el ferrocarril cambió. La diferencia no es solo cuánto se perdió, sino qué se perdió y qué se conservó. Para entender esto, hay que mirar tres cosas: tamaño, población y densidad. Aproximadamente Europa, 450 millones de habitantes. Estados Unidos, 330 millones de habitantes. Japón, 125 millones de habitantes. Y Argentina, 46 millones de habitantes. Argentina es enorme, pero tiene muy baja densidad poblacional. Japón es pequeño, muy montañoso y extremadamente denso. Europa tiene corredores urbanos continuos, ciudades grandes, muy cerca entre sí. El ferrocarril funciona mejor cuando hay muchas personas o mucha carga en poco espacio. Hay algo que casi nunca se dice cuando hablamos de ferrocarriles. En la mayoría de los países, el tren no nació como una política social, nació como un negocio privado. El ferrocarril aparece en el siglo XIX, en plena revolución industrial, y aparece para resolver un problema muy concreto: mover grandes volúmenes de mercancías y personas de forma más rápida y más barata. En el Reino Unido, la cuna del ferrocarril moderno, las líneas fueron construidas por empresas privadas, financiadas por capitales privados y reguladas, no operadas por el Estado. Las famosas railway manías del siglo XIX no fueron planes gubernamentales, fueron burbujas de inversión. En Estados Unidos pasó algo similar. Las grandes compañías ferroviarias construyeron la red que unió el Atlántico con el Pacífico. El Estado ayudó, sí, con concesiones de tierra, subsidios y marcos legales, pero la operación, el riesgo y la expansión fueron principalmente privados. Argentina no fue una excepción. Desde mediados del siglo XIX, el ferrocarril se construyó con capitales privados, en su mayoría británicos, pero también franceses y locales. No era caridad, era inversión. El objetivo era claro: conectar zonas productivas con los puertos y reducir costos logísticos. Japón es un caso particularmente interesante. Durante la restauración Meiji, el Estado impulsa el ferrocarril como parte de la modernización, pero muy rápidamente la operación pasa a manos privadas. Desde fines del siglo XIX, Japón desarrolla un sistema ferroviario profundamente ligado a empresas privadas, especialmente en las áreas urbanas. Europa continental es un poco distinta, pero no tanto como suele creerse. En países como Francia, Alemania o Italia, el Estado tuvo un rol más fuerte desde temprano, sobre todo por razones estratégicas y militares. Pero incluso ahí existieron empresas privadas, concesiones y esquemas mixtos. En todos los casos, el ferrocarril nace con una lógica económica. Después, con el tiempo, los estados los transforman en servicios públicos, en herramienta de integración nacional o en política social. Pero el origen es el mismo. El tren no nace para perder plata. Nace porque en determinadas condiciones es eficiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países industriales hacen algo muy parecido.
el ferrocarril deja de ser visto solamente como un negocio y pasa a ser considerado una herramienta estratégica del Estado. Europa estaba devastada, ciudades destruidas, infraestructura rota, economías desorganizadas. En ese contexto, reconstruir el ferrocarril no era solo una cuestión económica, era una cuestión de soberanía, logística y unidad social. El Estado aparece como el único actor capaz de coordinar esa reconstrucción. En el Reino Unido, en 1948, el sistema ferroviario se nacionaliza por completo, no por ideología, sino porque el sistema privado estaba fragmentado, descapitalizado y en crisis tras la guerra. Nace British Rail. En Francia, Alemania, Italia y otros países europeos pasa algo similar. El ferrocarril se integra a planes nacionales de reconstrucción, planificación territorial y defensa. Se consolida la idea del tren como servicio público esencial. Japón también sigue este camino. Tras la guerra, el sistema ferroviario se reorganiza bajo control estatal. La prioridad no era la rentabilidad, sino reconstruir el país, garantizar movilidad y sostener la industrialización. Estados Unidos es una excepción parcial. Nunca estatiza completamente su red ferroviaria, pero regula fuertemente el sector, especialmente tarifas y servicios. El resultado es paradójico. El tren de carga sobrevive, pero el de pasajeros entra en decadencia. Argentina sigue la misma lógica global. En la posguerra, el Estado compra y unifica la red ferroviaria, como lo vimos en el video anterior. El objetivo no era solo transportar, era integrar el territorio, poblar regiones y sostener economías locales. El ferrocarril se convierte en símbolo de desarrollo nacional. Durante un tiempo este modelo funciona, pero con los años empieza a aparecer los problemas. El automóvil se masifica, las rutas se expanden, el avión domina las largas distancias, el ferrocarril estatal queda con tarifas políticas, costos altos y una red pensada para otra época. El tren pasa de ser un negocio a ser un servicio público, y cuando un sistema tan complejo pierde la disciplina económica sin redefinir su rol, el déficit se vuelve estructural. Ahí empieza el camino que, décadas después, va a llevar a las privatizaciones. Japón privatiza su sistema ferroviario en 1987. No es un experimento improvisado, es una reforma profunda diseñada durante años. Bajo el gobierno de Yasuhiro Nakasone, se disuelve la empresa estatal Japan National Railways, que acumula una deuda gigantesca. Pero Japón no vende todo y se va. Divide la red en empresas regionales. Las J-Air Companies, cada una queda enfocada en corredores densos y rentables, especialmente metropolitanos. Y hay algo clave: el tren no se piensa solo como transporte. Las empresas ferroviarias integran desarrollo urbano, centros comerciales, oficinas y vivienda alrededor de las estaciones. El resultado es un sistema mayormente rentable, extremadamente puntual y con trenes llenos. Japón demuestra algo fundamental: privatizar no es abandonar, es redefinir el modelo. Europa toma otro camino. A partir de los años 90 y especialmente tras la Directiva Europea de 1991, la Unión Europea impulsa un modelo distinto. La infraestructura ferroviaria queda en manos del Estado, pero la operación se abre a la competencia. Es el modelo de Open Access. Empresas públicas y privadas pueden operar trenes pagando por usar las vías. Países como Alemania, Francia, Italia y España aplican este esquema con matices. No es un sistema perfecto, hay conflictos, subsidios y problemas de coordinación, pero permite mantener servicios estratégicos, introducir competencia y modernizar el sistema sin desmantelarlo.
Europa conserva una de las redes ferroviarias más densas y utilizadas del mundo, especialmente en pasajeros. Estados Unidos vuelve a ser un caso aparte. En 1980, bajo la presidencia de Jimmy Carter, se aprueba el Steger Rail Act. Esta ley desregula completamente el transporte ferroviario de carga. Las empresas pueden fijar tarifas, cerrar líneas no rentables y reorganizar su red. El resultado es contundente. El ferrocarril de carga estadounidense se vuelve uno de los más eficientes y rentables del mundo. Pero el tren de pasajeros queda afuera de esa lógica. Amtrak, creada en 1971, sobrevive con subsidios y servicios limitados. Las razones son estructurales: largas distancias, baja densidad poblacional y una competencia brutal del auto y el avión. En ese sentido, Estados Unidos se parece más a Argentina de lo que muchos creen. En los años 90, bajo el gobierno conservador de John Major, el Reino Unido privatiza el ferrocarril, pero lo hace de una forma muy particular. Se separa la infraestructura de la operación. Las vías quedan en manos de una empresa privada, Railtrack, mientras que decenas de operadores explotan los servicios de pasajeros. El sistema se vuelve extremadamente fragmentado. Los incentivos no estaban alineados. Quien mantenía las vías no eran quien operaba los trenes. A fines de los 90, tras varios accidentes graves, Railtrack colapsa financieramente. En 2002, bajo el gobierno de Tony Blair, el Estado interviene. Railtrack es reemplazado por Network Rail, una entidad sin fines de lucro, de control público. La infraestructura vuelve, en los hechos, a manos del Estado. El Reino Unido termina con un sistema híbrido: operadores privados, infraestructura pública, altos costos y fuertes subsidios. El servicio mejora respecto a los años 80, pero sigue siendo uno de los sistemas más caros de Europa. El caso británico muestra algo fundamental. Privatizar sin un diseño institucional sólido puede ser tan problemático como no reformar nada. No alcanza con vender, hay que alinear incentivos. Japón, Europa y Estados Unidos privatizan, reforman o liberalizan, pero no todos hacen lo mismo, ni persiguen los mismos objetivos. Donde hubo densidad, escala y un modelo claro, el ferrocarril funcionó. Donde no, el tren quedó relegado. El ferrocarril no funciona bien en cualquier lugar. Funciona bien cuando se cumplen ciertas condiciones muy específicas. A diferencia del camión o del auto, el tren tiene costos fijos altísimos y costos variables bajos. Eso significa algo clave: cuando más se usa, más eficiente se vuelve. El tren necesita mover grandes volúmenes de personas o de carga. Una vía, una señalización y una estación cuestan casi lo mismo, lleves 10 trenes o 200. Por eso, si el volumen es bajo, el costo por pasajero por tonelada es altísimo. Por eso, el ferrocarril funciona tan bien para granos, minerales o contenedores. El tren de carga en Estados Unidos es rentable porque mueve flujos gigantes y constantes. En pasajeros, el factor decisivo es la densidad, muchas personas viviendo relativamente cerca entre sí. Japón metropolitano, Europa central, subtes de grandes ciudades. Tokio, París o Berlín tienen trenes llenos todo el día. No porque el tren sea mágico, sino porque hay millones de personas usando los mismos corredores. La alta velocidad es el caso más exigente. Funciona cuando hay ciudades grandes, relativamente cercanas y con mucho intercambio entre ellas. Tokio-Osaka, París-Lyon, Madrid-Barcelona. Si no hay suficiente demanda, el costo de la infraestructura no se justifica. Por eso, la alta velocidad es la excepción, no la regla.
En áreas metropolitanas, el tren compite mejor que el auto. Puede mover mucha gente en poco espacio y con alta frecuencia. Un solo tren suburbano reemplaza cientos de autos en hora pico, pero esto solo funciona donde hay población suficiente y viajes diarios repetitivos. En carga, el ferrocarril funciona mejor cuando el flujo es constante y previsible. No sirve para envíos chicos y dispersos, sirve para corredores bien definidos. Granos de Midwest a puertos, minerales en Australia, contenedores en Europa. Cuando la carga es estable, el tren gana por lejos en costos. Por eso, el ferrocarril no es un problema ideológico, es un problema técnico y económico. Donde hay volúmenes, densidad y escala, el tren funciona. Donde no, se vuelve caro, lento y dependiente de subsidios. Entender todo esto no es resignarse, es todo lo contrario. Argentina no puede tener todos los trenes que tuvo hace 100 años, pero sí puede tener los trenes que necesita. El caso más claro es Buenos Aires. Alta densidad, millones de viajeros diarios, recorridos repetitivos. Extensiones de subte y mejoras en frecuencias cumplen exactamente las condiciones donde el tren funciona mejor. No es ideología, es matemática. Lo mismo pasa con los corredores metropolitanos. Ciudades grandes, relativamente cercanas, con intercambio diario de personas. Ahí el tren puede competir con el auto y ser más eficiente. En carga, Argentina tiene corredores clarísimos. Granos hacia los puertos del Paraná, minerales y litio desde el NOA, flujos grandes, constantes y previsibles, exactamente donde el tren es más barato que el camión. De muchos de estos corredores voy a hablar en videos separados, porque cada uno tiene desafíos distintos. Y en el próximo video voy a mostrar qué puede aprender Argentina de Europa, Japón y Estados Unidos. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué ferrocarriles creen que sí deberían existir en Argentina? ¿Cuáles tienen sentido técnico y cuáles no? Los leo en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y comentar.